Hola, estamos con Juan Cruz Trifolio, sociólogo, comunicador, nuestro querido Megadivo, líder de comunicación, del cual se aprende todos los días mucho. Sin embargo, hay capítulos de la vida de Trifolio que quedan en el tiempo y no quiero que se queden en el olvido, sobre todo que ahora, desde términos periodísticos, ha habido como un refrito de un tema que es recurrente, que es cada cierto tiempo, que es el tema de Duquesa. Trifolio, ¿por qué yo te estoy llamando? Si tú eres comunicador, tú eres sociólogo, ¿qué tiene que ver Juan Cruz Trifolio con un contacto para hablar del tema de un vertedero sanitario? Por favor. Bueno, un saludo especial para ti, Buitrago. Agradezco realmente esta participación. Quiero de entrada decir lo siguiente: soy una persona que respeto mucho el campo de los conocimientos. Si hablo de un tema es porque es real y efectivamente he vivido algún tipo de experiencia o he tenido la posibilidad de algún nivel de preparación, de formación. En lo referente al manejo, ¿verdad?, y disposición final de los desechos sólidos, yo debo decir que fui parte del equipo de técnicos que sirvió de contrapartida a una importante empresa brasileña durante el gobierno municipal del doctor José Francisco Peña Gómez. Nosotros fuimos parte integrante del equipo que diseñó, que formuló el plan de manejo y disposición final de los residuos sólidos en la capital dominicana. Esta fue una experiencia de alrededor de 12 o 15 años realmente trabajando, y yo representando la empresa en mi condición de sociólogo, representando la empresa SOINCA, la Sociedad de Ingenieros del Caribe, que preside nuestro buen amigo Daniel Bode, ingeniero dominicano muy reconocido. Sí. En ese sentido tuve que meterme en ese campo fascinante, interesante, que lo constituye la limpieza, la recolección calle por calle, vivienda por vivienda de los desechos sólidos, el transporte y la disposición final ya en un vertedero o en un botadero, como muchas veces ocurre en la República Dominicana. Por eso te agradezco la invitación nueva vez, porque esto me hace evocar una experiencia sumamente edificante, formidable, que quisiera compartir en parte con todos los seguidores, ¿verdad?, con todos aquellos que prestan atención a tu trabajo periodístico. Gracias, Trifo, como cariñosamente le digo. Trifolio, ¿qué opinas tú de lo que está pasando ahora mismo? Porque esto a mí me parece como un déjà vu, como si viviéramos diferentes temporadas de una misma serie. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tú opinas de lo que está pasando y los antecedentes, por favor? Bueno, lo que está ocurriendo específicamente en el mal llamado vertedero de Duquesa, acá en la capital dominicana, no es más que una situación preocupante y recurrente, y lo seguirá siendo por mucho tiempo, hasta tanto no se asuman los correctivos técnicos del lugar. Miren, en República Dominicana hay alrededor de unos 350 vertederos. La mayor parte de esos vertederos, para no decir la totalidad, a cielo abierto. ¿Qué significa eso de a cielo abierto? Bueno, que se busca realmente como una salida, como un paliativo por parte de algunas alcaldías, un solar, se hace una especie de trocha y allí van los camiones y vierten los desechos sólidos. Es decir, aquello es una especie como de muladar, de zafacón. ¿Qué sucede? Esa basura
que es rica con un potencial energético extraordinario, y en el orden del abono orgánico, eso es un aporte que se le pudiese estar dando al país, un aporte bastante considerable. Cuando vierten la basura en estos solares, en estos terrenos, y la basura ya se ha aumentado lo suficiente, viene un equipo pesado, ¿verdad? Y aplana realmente la basura. Una vez aplanada la basura, horizontalizada, viene y se le lanza una capa de material arcilloso. ¿Por qué arcilloso? Porque se procura de que esa basura que va a quedar enterrada no despida mal olor, y controla también, con esta medida, se controla la emanación de gases que produce realmente la basura, y sobre todo la basura dominicana, que me voy a referir un poquito más adelante a sus características. Una vez se coloca esa capa de tierra arcillosa, vuelven otra vez e introducen basura y se repite el mismo sistema. Ustedes han visto, ¿verdad?, que en estos vertederos van muchas garzas. Esas garzas se convierten en vectores de enfermedades. Ajá. Porque al estar el vertedero en cielo abierto, esas aves llegan y se llevan probablemente en sus patas elementos o sin probablemente contaminantes. Se vuelve y se coloca otra capa de material arcilloso. Pero ¿qué sucede? Llueve, ¿verdad? Como es natural, llueve, hace sol, y esa basura que queda allá abajo se descompone en ausencia del aire. Sobre todo el material orgánico que caracteriza a la basura dominicana. Restos de comida. Por ejemplo, cáscara de plátanos, ¿verdad? Desechos de frutas, desechos de comidas que vienen generalmente de los hoteles y que vienen también de las residencias. No el plástico, no el plástico. Miren, esos residuos sólidos, nosotros hicimos un estudio y se calcula que en el caso de la basura dominicana, la basura domiciliaria fundamentalmente, óiganme bien, mi querido amigo Fernando Buitrago. Dime. Esa basura tiene un componente que se llama materia orgánica y está compuesta por un 85% de materia orgánica. Es decir, 85. Sí, es decir, que tiene un poder calorífico y un poder para generar abono extraordinario. ¿Qué pasa con esta basura cuando se descompone en ausencia del aire? Allá abajo, tapada por la arcilla, que se convierte en gas, esa descomposición de los desechos. ¿Y qué ocurre, si mi amiga Eduvige me permite? ¿Qué ocurre con esto? Que se genera metano. El metano no es más que el mismo gas, con algunos componentes menos que aquel que se utilizan, que las amas de casa utilizan en las cocinas para cocer sus alimentos. La diferencia fundamentalmente en este caso del metano que viene de los desechos sólidos y el gas que se utiliza en las cocinas dominicanas, para de manera concreta hablar, es que al gas de la cocina le colocan un ingrediente que le da olor, en ánimo de que cuando hay un escape en la estufa, los usuarios se den cuenta de que hay un peligro. Porque el gas en su estado natural, el metano, es incoloro, ¿verdad? E inodoro. Pero explota. Claro que sí, y es candela, produce llamas. ¿Qué pasa, mi querido amigo Buitrago? Cuando tú vas a un botadero de esto que tienen nuestras alcaldías, concretamente a Duquesa, hay ocasiones en que llueve y tú llegas a la superficie de esos vertederos y observas una serie de burbujas en las aguas acumuladas. Y tú te preguntas,
Bueno, ¿y qué es esto? ¿Es un acto de magia? No, no es un acto de magia. Lo que está sucediendo es que realmente el gas está tratando de salir, está tratando de escaparse del subsuelo y ponerse en comunicación, en contacto con lo que es la atmósfera en sentido Sí, porque es general. menos pesado. Exactamente. Esas burbujas que tú observas es gas. Entonces se convierte esa burbuja con el calor de los rayos del sol y la temperatura que muchas veces prevalece, ¿verdad? En nuestra naturaleza, se convierten esas burbujas en una especie de lupa que al calentarse, entonces generan llama porque el gas es inflamable. Es decir, que la mayoría de las veces en que se encienda un vertedero o un botadero en República Dominicana es a consecuencia de un proceso natural. Ok. No es que ha intervenido manos Desaparecida, terroristas. que aprovecharon al nuevo alcalde, ni nada de eso. No, no, esto no es una crítica a un alcalde. Pueden darse situaciones porque hay de todo en la viña del Señor, pero ¿por qué tan reiterativo el fenómeno de las llamas y de las humaredas? ¿Por qué son tan reiterativos estos fenómenos? Porque precisamente todo viene a consecuencia del mal tratamiento técnico que se le da a los desechos sólidos en su disposición final. Yo te tengo tres preguntas, como tres. A ver, con mucho gusto. Entonces tú me estás queriendo decir que lo que el alcalde propuso de poner, se te fue la imagen. Sí, lamentablemente, porque Sí, aquí vámonos a una pausa. sí, y ya la batería como que me está funcionando. Perdónenme, pero así que son No, estos medios. así es. Lo principal de esto es el contenido. Sí. Seguimos, sin pausa. Ok, Folio. dígamelo. Entonces, Dígamelo. lo de poner cámara, sí, tranquilo. Ya, tranquilo, ahí está el cambio. Lo de poner cámara no aplica, porque lo de poner cámara es para perseguir a los desaprensivos. Y tú me estás diciendo. La cámara de seguridad en los botaderos. Sí. Mira, es una iniciativa hasta cierto punto interesante, pero eso no va a controlar las humaredas, eso no va a controlar los incendios. Perfecto. Es igual que tengo que decirte, Buitrago. Mira, ¿con qué apagan realmente? Intentan apagar este tipo de fuego. Lo que tú me estás diciendo ahí es que se está quemando el gas. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que usan agua. Pero el agua no apaga eso. No transitoriamente te puede apaciguar la situación. Pero sigue después, abajo. Esa agua va a filtrar y va a seguir descomponiendo esa materia prima allá abajo. Y esa materia prima se va a convertir en gas y vuelve y se reproduce la misma situación. Vamos para allá. O cuidado sin mayor. Claro que te entiendo. Fíjate de la capacidad de generación. Ustedes están cogiendo, ¿verdad? Ok. Perdóname. No, que si hay que seguirte, dime. Sí, esto parece como un cuento de hadas, pero es una realidad comprobable. Yo invito a cualquier alcalde que desee observar esto, palpar, vivirlo en carne propia, a que vayamos a un botadero de eso y yo con muchísimo gusto le voy a explicar. Porque lo que yo estoy explicando acá no es más que la reproducción ya en una dimensión mayor de lo que han sido los digestores, una técnica que utilizan mucho, sobre todo en Asia, en la India y en los países muy pobres, para generar energía eléctrica y para generar el combustible necesario para darle movilidad a una serie de vehículos. El pupú, sí. Donde se vierte el pupú, ahí tú haces una planta de tratamiento y con el gas que emite el pupú, para no llamarle la palabra. Bueno, la cacá, tú vas a una letrina del campo dominicano. Con eso entonces, mira, saca gas para cocinar tu comida. O sea, el pupú tuyo se recicla para cocinar en las casas y para la calefacción en los países. Es materia orgánica. Es orgánica. Que se descompone en ausencia del aire y produce gas también. En algunos pueblos, en algunos campitos del sur de la República, hasta hace poco,
se hacía una especie de hoyo como si fuese para una letrina, para decirlo en buen dominicano. Y allí se recogía todo el estiércol de la vaca, de los caballos, claro, estiércol humano, y se lanzaba ahí. Entonces esto se cubría, se tapaba con una plataforma de concreto y apenas se dejaba un orificio controlable. Con el tiempo, para que soltara. esa materia fecal terminaba convirtiéndose en gas, y cuando tú quitabas el tapón del orificio que había dejado, tú observas con qué presión sale ese gas. Si tú enciendes en ese momento un fósforo, llama a lo que tú vas a producir. Mira, cuando nosotros hicimos este trabajo, recuerdo junto con algunos técnicos muy calificados brasileños, ahí en el vertedero de Guaricano, de Guaricán, muchos de los pepenadores, de los buzos, como se le llama acá, personas que trabajan escarbando en la basura para extraer aquellos elementos que ellos consideran valiosos para el subsistir. Cuando vieron la llama, que nosotros colocamos una estufa e hicimos con una tubería de PVC un sistema que iba reduciendo. Primero hicimos el hoyo con una perforadora, un camión perforadora. Y luego introducimos el tubo de PVC con orificios abajo. Entonces el gas que estaba abajo, muy abajo, estamos hablando de 15 pies, 10 pies, tenía que buscar una forma de entrar al tubo. Por eso se le hacen los orificios allá abajo. Y el tubo entonces servía como un elemento recolector del gas. Y lo fuimos reduciendo de manera tal que terminara con una presión mayor o igual a la presión que bota el gas cuando lo envasan en un tanque de metal. Cuando nosotros colocamos mediante tubería eso a una estufa normal, encendimos las hornillas y muchos pepenadores, muchos buzos de ese vertedero que ya he hecho mención, creían que esa llama no quemaba. Y nosotros tuvimos que sancochar huevo y plátano y comerlo para que ellos entendieran que real y efectivamente es el mismo gas que se emplea en las cocinas dominicanas. Trifolio, juégatela ahora. ¿Por qué no se ha resuelto el tema de... ¿Por qué? O sea, si tenemos un recurso, si en el mundo entero uno de los negocios millonarios es el de la basura, no precisamente el de la recolección, sino la recolección, la clasificación y el aprovechamiento de los recursos orgánicos. ¿Por qué tenemos que contentarnos con unos envases que han puesto ahora en los parques? Echa aquí el orgánico y la gente ni sabe qué cosa es el orgánico y tú los ves llenos. ¿Por qué tenemos que contentarnos con eso? ¿Por qué aquí eso no se aprovecha? ¿Por qué esa es una espada de Damocles que le ha dado a todos? Porque ahora sale la oposición criticando a esta gente, pero cuando ellos lo tuvieron, tampoco hicieron nada. Observa que tú estás hablando de los tiempos de Peña Gómez. Miren, hay varias razones. Vamos a ver. Por un lado puede ser desconocimiento. Ojalá sea esa, porque con un corto aprendizaje entonces cambiaríamos de actitud. Otra razón podría ser que se alega la falta de recursos económicos por parte de algunas alcaldías. Miren, estos sistemas son baratísimos, ¿eh? La inversión es sumamente reducida. Yo recuerdo que con ese tubo de alrededor de unas 5 pulgadas de diámetro y una simple aspiradora, nosotros logramos producir una cantidad enorme de metano en base a los desechos sólidos en el vertedero de Guaricano o de Guaricán. Es más, mira, la sorpresa fue tan grande, mi querido amigo Fernando Buitrago, que cuando vimos aquel potencial, se hicieron unos cálculos, los ingenieros ambientalistas, ¿verdad? Los ingenieros sanitarios hicieron unos cálculos y se estimó que con 2 o 3 tuberías de esa misma dimensión, con esa misma inversión 3 veces, estamos hablando de algunos 80,000, 200,000 pesos como mucho, se podría dar energía eléctrica a través de ese gas a más de un 30% de la población de Villamella. Pero además hay otra cosa, este gas es aprovechable para que sirva de elemento energético
para la movilidad de los camiones y de muchos de los vehículos de las propias alcaldías. Los hay. Y claro. esto no es nuevo, yo no estoy descubriendo América. Ya experiencias de esta naturaleza hay muchas. Y vuelvo y les reitero, esto es un sistema que ya data de muchos años. Tú me estás diciendo... Por ejemplo, óyeme esto, por favor, óyeme esto, por favor. En la India agarran las lilas que nosotros logramos maldecir en el Osama. Esas lilas que a veces tapan las aguas del Osama. Y la utilizan en un digestor como fuente energética también y hacen la misma función o cuidado sin más que algún tipo de basura de lo que se recoge. ¿Y aquí qué hacen? La secan al sol. Así mismo, y se introduce ahí, luego se mueve y se tapa herméticamente, que quede eso totalmente hermético. Oye, mira, la razón fundamental de por qué todo este potencial, esta riqueza gratis que te ofrece la naturaleza dominicana, porque es una riqueza, es un regalo. Y sustentable. ¿Dónde no hay basura? Dime, en este país. Sobre todo de hojas secas, de cáscara de guineo, de plátano, papel. Aquí el componente básico de los desechos sólidos que recogemos es la materia orgánica. No es hierro, no es vidrio necesariamente, porque aquí no se pierde una botella, ¿eh? Aquí hay un reciclaje natural. ¿Dónde tú encuentras una botella? Difícilmente la encuentran. ¿Por qué? Porque aquí hay recolectores de botellas que viven de eso, como viven muchísimos pepenadores, lo que le llaman bones, hay en los Estados Unidos. Y de los envases de plástico también. Exactamente. Trifolio, aquí, por ejemplo, la cantidad de plástico es significativa, pero generalmente se recoge porque hay una clasificación. Y aún si llegara al vertedero, con una clasificación que se haga, ese plástico es importante para un reciclaje. Ahora, tú me estás queriendo... Eso representa riqueza para los ayuntamientos. Tú me estás queriendo decir que en obras desde cero, como fue la Nueva Barquita y como fue Ciudad Juan Bosch, se pudo haber construido igualmente que se construyeron lo de la CAS, el tema del tratamiento de agua y el tema de tratamiento sólido. Sí, se pudo haber hecho, es lo que corresponde. Es como el problema de los desechos médicos. Aquí hay esto es una barbaridad. No, esto es unos elementos tan contaminantes, aquí no se le da el tratamiento debido. Y no me vengan a decir que por falta de recursos, fundamentalmente, porque todo el mundo quiere recogerle los desechos sólidos a los hoteles. ¿Y por qué se interesan tanto por los hoteles? Porque los hoteles pagan bien. Es más, aquí hay compañías privadas y compañías de alcaldías que llevan aquellas cajas largas de los roll-off, de los camiones que dejan una caja y se llevan a otra, ¿verdad? Para que lo entiendan bien. Y van y le llevan eso. ¿Y cuánto eso aporta a las alcaldías? Entonces no podemos hacer lo mismo con el caso de los desechos médicos y no podemos hacer lo mismo, aunque sea en pequeño, en cada una de estas grandes urbanizaciones. Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa, mi querido amigo Buitrago y mis amigos que siguen esta conversación? Miren, esto lo he vivido. O sea, esto no es que me lo ha dado un libro necesariamente. He buscado libros para sustentar mejor esta exposición, pero el asunto es de vivencia. Miren, lo que falta real y efectivamente, ustedes saben que esa basura que es rica, que genera tantos recursos económicos también, que esa basura, frente a esa basura que producimos, haya una voluntad política que ya no la hay. Miren, aquí, por ejemplo, hace ya varias décadas, 2 décadas más o menos, se comenzó a experimentar con producir compost, es decir, abono orgánico, utilizando precisamente esos desechos orgánicos. Y muy bien, ¿qué hicieron? Cogieron un préstamo al Banco Central. Ya tú sabes de qué suma, más o menos. No, ya, y con ese dinero, esos empresarios que habían planificado todo,
se fueron a México. Y en México comenzaron a comprar chatarras, equipos que se necesitaban para procesar la basura y convertirla en abono. Pero fueron chatarras. ¿Qué sucedió? Llevaron esta chatarra ya muy utilizada en México y la instalaron en el vertedero de Guarícanos o Guaricán. Se comenzó a producir, quizás no en la cantidad que realmente permitía la gran producción de materia orgánica, pero se comenzó a hacer el trabajo. Porque lo enfundaron muy bien presentado en el orden físico este abono. Pero ¿qué ocurrió, mi amigo Buitrago? Que para tú lograr, ante una innovación de esta naturaleza en este país, para tú lograr mercado, tú tienes que orientar y educar a la gente, sobre todo a los productores agropecuarios. Porque el productor agropecuario, el pequeño productor agropecuario, no le gusta experimentar en su tierra porque es lo único que tiene para subsistir. Y si tú te pones a experimentar con un producto nuevo en la producción, por ejemplo, de tomates, de berenjenas, de hortalizas, y entonces por estar experimentando, a ti se te va la mano y le lanza más abono del que eso debe llegar, ¿qué pasa con el cultivo? Se acabó el cultivo. Se destruye. ¿Y qué está sucediendo con la economía de ese campesino? Se está yendo a pique. Entonces, todos estos procesos requieren de una debida orientación previa para que los productores tengan cierto nivel de confianza y acepten realmente esto que aquí luce innovador, pero que ya en otras realidades es algo cotidiano. Gracias. Tengo entendido que en Cuba, en tu país, se ha vivido muy bien esta experiencia a nivel rural y ha funcionado excelentemente bien. ¿Por qué entonces República Dominicana eso no puede acontecer de igual manera? Gracias. Falta de voluntad política. Miren, el negocio de la ya nos vamos, disposición final de la basura es extraordinario. Por eso que aquí muchos empresarios se han decidido a crear empresas. ¿Para qué? Para que las alcaldías las contraten. Ante la ineficiencia de las alcaldías, entonces recurren al sector privado y lo hacen más rico de lo que es rico cotidianamente son. Trifo, ya nos vamos. Mira, yo buscando qué título ponerle a este video y creo que lo voy a poner Dos soñadores hablando. Mira, Trifo. Uno de los principales problemas que existe es precisamente la falta de voluntad política. Siempre se puede cuando se quiere. El ser cortoplacista. O sea, todo se ve a corto plazo. No se ve nada. Vamos, necesito salir en la prensa, necesito rápido, que se resuelva rápido. Un figureo, un exhibicionismo. Sin entrar al cuánto hay para mí. ¿Entiendes? Porque, ok, sí, eso cuesta, ¿cuánto me dijiste? Tanto. Y no hay para comprarme un carro. Entonces, vivimos en un... Nada, dos soñadores hablando. Gracias. Bueno, pero es importante soñar. Siempre vale la pena soñar. Hay otros que no tienen ni siquiera la cesera suficiente para soñar. Que por favor nos permitan soñar. Pero no es una quimera por quimera. No, hombre, no. Es un sueño cimentado en que es posible cambiar la realidad. Miren, yo insisto y estoy muy de acuerdo con un candidato presidencial que ha puesto a correr un video. Con sobrada razón, él dice que se necesita, ante la recolección y disposición final de los desechos sólidos en cualquier comunidad del país, se necesita desarrollar un sistema, ¿verdad? Un programa de integral, verlo como eso es parte de un programa integral. Eso es tan vital como construir, por ejemplo, escuelas, como construir, por ejemplo, clínicas, porque estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, cuando hablamos de recolección y disposición final
de los desechos sólidos. Este es un proceso que debe comenzar desde la escuela, no solamente desde la casa, también en la escuela, para que los niños, los estudiantes hagan conciencia de lo que significa mantener limpia una ciudad, contribuir con su limpieza. Estamos hablando de salud. Por otro lado, insisto y estoy muy de acuerdo con esa persona que hago alusión, de que el Poder Ejecutivo, así como establece un presupuesto para cada ayuntamiento, debe establecer un fondo especial para este tipo de labor de sanidad. Los residuos sólidos deben ser reciclados, pero primero hay que enseñarle a la gente lo que significa la famosa 3R, ¿verdad? De reciclaje. Y decirle que esos recursos que aparentemente lucen inservibles tienen un valor incalculable y que realmente este trabajo de recolección y disposición final hay que verlo y hay que interiorizarlo como un componente fundamental, esencial para el desarrollo de las comunidades. Esto no es un invento. Esto no puede ser fruto del voluntarismo de nadie. Esto tiene que ser un sistema, un proceso a quien hay que darle seguimiento constantemente. Yo lamento tener que decirle al final de este encuentro, Buitrago, tanto a usted como a sus seguidores, lamento mucho. Y mire que yo no soy pesimista. Yo no soy pesimista. Yo creo que siempre hay una luz allá al final del túnel para generar cosas positivas. Pero ante la realidad que estamos viviendo de esta humareda y de estos incendios, tanto acá en Duquesa como en el vertedero de Jaina, entre otros. Y el de San Luis, el de aquí de San Luis también. Todo esto, lamentablemente, que lo sepan los pobladores de esas comunidades, que lo entiendan, y yo debo explicárselo con mucho dolor, eso va a ser reiterativo mientras no se busque una real solución al problema, que no es otra que manejar aplicando medidas técnicas, los desechos sólidos. ¿Podría eso costar algo? Bueno, pero eso no cuesta más que preservar la vida. Así que lo dejo ahí por el momento. Gracias, Trifolio. Ya sí nos vamos, pero ¿qué podemos esperar, Trifo? Si las escuelas que se están construyendo, las están construyendo sin un árbol. Gracias, Trifo. Tendremos gracias, Buitrago. temas que tratar. Y recuerda, Buitrago, que nunca fue más oscura la noche que cuando iba a amanecer. Así Vamos mismo. a mantenernos positivos, porque a pesar de los pesares, en República Dominicana se puede. Se puede. Gracias, Trifo. Saludos a la familia y cuídate. Bueno, ahora este tema ha tumbado al coronavirus. ¿Qué te parece? Saludos, Trifo. Cuando ya este es un tema recurrente, ahora lo quieren convertir en la noticia del momento, como si fuera algo novedoso. Yo espero que ese candidato que tú decías, no sé si es nuevo o viejo reciclado, tengan algún plan sobre este tema y nos los puedan exponer, pero plan como promesa en los primeros 100 días. Y no, bueno, y empecemos a apagar el fuego, fuego de Duquesa, de Jaina, de San Luis. Empecemos a apagarlo. Porque todos los candidatos presidenciales que hay ahora ni son tan nuevos y muchos de ellos reciclados de hacia la izquierda o hacia la derecha. Saludos, Trifo. Gracias, Buitrago. Un placer, un placer.